¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Es una alegría poder compartir con ustedes la fe. El próximo miércoles 2 de marzo de 2022 es miércoles de ceniza. Es el inicio de la Cuaresma, un tiempo de gracia en el que nuestra iglesia se prepara para celebrar la Pascua. La Cuaresma es un camino que se extenderá desde el mismo miércoles de ceniza hasta el Jueves Santo, antes de la misa de la Cena del Señor. Es un camino que tiene como finalidad para todo creyente preparar la celebración de la Pascua, que es la fiesta más grande de los cristianos, la fiesta de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Cuaresma no siempre fue como la conocemos. Al principio, los cristianos sabían y reconocían la necesidad de preparar, mediante un tiempo de ayuno, la fiesta de la Pascua. Fue así como las primeras comunidades cristianas dieron un valor fundamental al ayuno. Primero, durante el Triduo Pascual, es decir, ayunaban solamente el viernes y el sábado santo. Después, los cristianos extendieron este tiempo de ayuno a la Semana Santa, que también llamaban Semana de Pasión, la cual inicia el Domingo de Ramos o el Domingo de la Pasión del Señor y culmina con el Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. Sin embargo, poco a poco los cristianos fueron viendo la necesidad de alargar este tiempo de preparación para la Pascua, llegando a ser primero de 3 semanas hasta culminar con las 6 semanas de Cuaresma que celebramos actualmente. Esta Cuaresma que conocemos hoy se institucionalizó en la Iglesia hacia el siglo IV. Como hemos dicho, la Cuaresma inicia el miércoles de ceniza. Este día es conocido para los cristianos, sobre todo fue conocido para los cristianos primitivos, como la cabeza de la Cuaresma. Significaba el inicio del tiempo de la penitencia, entendida la penitencia no como ciertas prácticas externas, que también son importantes, sino como una conversión. Incluso la palabra penitencia viene del griego metanoia, que significa cambio y conversión. Por eso los cristianos, el miércoles de ceniza, iniciamos un proceso de metanoia, un proceso de conversión, y ponemos ceniza sobre nuestra cabeza como signo de penitencia para reconocer lo que somos ante Dios, reconocer nuestra miseria y la necesidad de la gracia de Dios. Pero la Cuaresma, además de ser un tiempo de penitencia, es un tiempo de preparación bautismal. Las primeras comunidades cristianas desarrollaban a lo largo de este tiempo precedente a la Pascua el camino catecumenal, es decir, el camino de preparación para los 3 sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, pero fundamentalmente para el bautismo, que es la puerta de nuestra fe. Así, podemos decir que la Cuaresma posee 3 elementos. Primero, es un tiempo de ayuno o preparación para la fiesta de la Pascua. En segundo lugar, es la preparación para renovar o recibir los sacramentos pascuales. Y en tercer lugar, es la conmemoración de los 40 días que pasó Jesús en el desierto después de su bautismo y antes de iniciar su ministerio público, y que lo prepararían para la misión que el Señor le había encomendado, que el Padre le había encomendado. En primer lugar, hemos dicho que la Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, porque en efecto, la misión de Jesús y su obra salvadora concluye en la Pascua. En la Pascua, los cristianos celebramos el misterio pascual, que es la pasión, la muerte, la resurrección y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Es en la Pascua también donde celebramos que
que a través de la salvación nace el pueblo de la nueva alianza, es decir, la Iglesia. Por eso la Cuaresma nos prepara para esta fiesta. La Cuaresma no tiene un sentido en sí misma, existe en razón de la Pascua. De hecho, no nos serviría celebrar la Cuaresma si no hubiera una Pascua. Por eso los cristianos celebramos la Cuaresma con ánimo de conversión y penitencia para celebrar la fiesta de la resurrección de una manera renovada. De ahí que podamos decir este dicho, ¿no? De tal Cuaresma, tal Pascua. Es decir, de acuerdo a cómo cada quien viva su Cuaresma, de acuerdo a eso será la vivencia y la experiencia que tenga en la Pascua. En segundo lugar, dijimos que la Cuaresma es un tiempo de preparación para recibir o para renovar los sacramentos pascuales. ¿Cuáles son los sacramentos pascuales? Bien, los sacramentos pascuales son los 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Estos sacramentos ya desde las primeras comunidades cristianas se celebraban durante la Noche Santa de la Pascua. Por eso, los cristianos entendemos que aquellos que ya hemos recibido estos sacramentos nos preparamos durante la Cuaresma para renovar con ánimo y con fe viva estos sacramentos en la Pascua. Y aquellos que no los han recibido entran en un proceso catecumenal para recibirlos en la noche de la vigilia pascual. El sacramento del bautismo es un sacramento netamente pascual, porque por él entramos en el dinamismo del misterio pascual. De hecho, cuando recibimos el bautismo, somos injertados en la muerte de Cristo. Morimos con Cristo, pero no para quedarnos muertos, sino para resucitar, para levantarnos con Él. Por eso el sacramento del bautismo es la puerta de la iniciación cristiana y es el sacramento fundamental de la Pascua. Sin embargo, el sacramento de la confirmación también tiene un tinte pascual, en la medida en que confirmamos ese misterio que hemos recibido en el bautismo. Y la Eucaristía tiene un sentido profundamente pascual al ser la cena pascual de Cristo, al ser Cristo el que se nos ofrece, el que se nos da muerto y resucitado, y el que nos permite comulgarlo para transformar nuestra vida desde Él, desde su vida misma. Por eso la Cuaresma debe ser este tiempo en que nosotros preparamos estos sacramentos para renovarlos y para vivirlos de una manera nueva. Es decir, pretendemos a lo largo de este camino cuaresmal llegar a la Pascua siendo bautizados, confirmados, renovados, que se alimentan del sacramento de la Eucaristía. Pero en un tercer punto, hemos dicho que la Cuaresma es la conmemoración de los 40 días de Jesús en el desierto. Quizá este sea el punto por el que la Cuaresma es más conocida entre los cristianos. Pero estos 40 días de Jesús en el desierto tienen antecedentes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos dice que Moisés pasó 40 días y 40 noches ayunando en el monte Sinaí, esperando que el Señor le entregara las tablas de la ley. También se nos dice que el profeta Elías, padre espiritual del Carmelo, caminó durante 40 días por el desierto hasta llegar al Horeb, donde se encontró con Dios. Y en este camino de Elías por el desierto, el Señor lo fue despojando del hombre viejo para darle un nuevo ser, para manifestársele plenamente. Pero antes tuvo que pasar por el desierto. Elías va por el desierto, dice el libro de los Reyes, cansado, apesadumbrado, quizá triturado por el peso de sus dificultades. Sin embargo, el Señor lo insta a caminar este itinerario hacia el monte Horeb. Y ahí, donde Dios había hablado con Moisés anteriormente, el Señor se le manifiesta a Elías. Y Elías
reconoce esta presencia de Dios en la suavidad, en la sencillez y simplicidad. Y cuando desciende del monte, encontramos un hombre renovado. Esto también es signo del camino pascual. El hombre debe como Elías entrar, el hombre y la mujer de hoy debe como Elías entrar en el camino del desierto y llegar a la cima del monte para encontrarse con Dios y bajar renovado para sus hermanos. Sin embargo, Jesús también pasó 40 días en el desierto después del bautismo, y en este desierto fue tentado por el enemigo y salió triunfador. Por eso los cristianos conmemoramos estos 40 días, que como hemos visto es un número simbólico en la Biblia. Dos elementos podemos encontrar en la estadía de Jesús en el desierto, y claro, también en la de Moisés y en la de Elías. Primero, el ayuno, como un signo de unidad entre el cuerpo y la mente. Pero también vemos que el desierto es un lugar de prueba, ¿sí? Es un lugar para probar nuestras fuerzas, para ver qué tan capaces somos. Es como el entrenamiento que podemos hacer en el gimnasio, en el CrossFit o en algún otro deporte que practiquemos. El desierto nos lleva a medirnos a nosotros mismos para ver qué tan capaces somos de obedecer al Señor. Pero también es un lugar de un sufrimiento purificador. En este tiempo en que todo el mundo quiere huir del sufrimiento, del dolor, el Señor nos invita a ir al desierto y a enfrentar ese sufrimiento, no callarlo, no reprimirlo, sino enfrentarlo. Pero es un lugar de reflexión, porque al no haber gran cosa en el desierto, entonces somos invitados a entrar dentro de nosotros mismos. Es el tiempo de gracia donde se nos pueden mostrar las maravillas de Dios. Por eso esta Cuaresma, el Señor nos invita a ir al desierto, sin miedo. Ahí vamos a encontrar nuestros traumas, nuestras deficiencias, nuestros pecados, todo aquello que no nos gusta de nosotros. Pero vamos a enfrentarlos y vamos a trascenderlos hasta encontrarnos con Dios, como lo hizo Jesús cuando en el desierto pudo tener una experiencia más real del Padre, como lo hizo Elías en el Horeb, como lo hizo Moisés, que bajó del monte transformado a tal punto que su cara resplandecía, como nos dice la Escritura. Ahora, ¿qué es o cómo es y se concibe la Cuaresma en la tradición del Carmelo, en la tradición de nosotros carmelitas? Bueno, primero hay que decir que son dos numerales de la regla del Carmen los que hablan de la Cuaresma. El numeral 16 nos dice que los hermanos deben ayunar desde la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz hasta el domingo de la resurrección del Señor, todos los días, excepto los domingos. Una Cuaresma bastante larga, es decir, desde el 14 de septiembre hasta la Pascua. Así sabemos que los primeros carmelitas observaban este ayuno. Además, el numeral 17 dice que se deben de abstener de comer carne, salvo en caso de necesidad. Esto nos muestra que los primeros carmelitas y los carmelitas de hoy hemos descubierto que nuestra vida es una vida con un espíritu de penitencia. El mismo hábito que usamos es un hábito de penitencia. Ahora bien, no entendemos la penitencia solo como prácticas externas. La entendemos como una metanoia, como un cambio radical de vida, como un vivir continuamente, a ejemplo de San Elías, nuestro Padre, en la presencia de Dios. Además, sabemos que los primeros ermitaños del Carmelo vivían en Tierra Santa y observaban el rito del Santo Sepulcro. Estaban profundamente unidos al misterio de la pasión y de la resurrección de Jesús. De ahí que el ayuno que ellos celebraban significaba una participación en el proceso de la muerte y la resurrección de su Hijo. Es decir, vivir de una manera radical esa exigencia del bautismo, de ser insertados en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Los carmelitas entendemos, pues,
el proceso cuaresmal y el proceso del ayuno como un caminar por la muerte de Cristo para llegar a la Pascua resucitados. Este ayuno, a pesar de que implica sacrificio y renuncia, no puede ser entendido como algo triste, como algo apesadumbrador, como algo cansado. Este ayuno siempre debe ser entendido a la luz de la resurrección. Por eso la Cuaresma, a pesar de ser un tiempo de sobriedad y de penitencia, también es un tiempo de la alegría que da la abundancia, del fruto del sacrificio. Es un camino hacia una vida nueva, hacia una resurrección. Además, este ayuno es el clamor del alma del hombre a Dios. En este tiempo en que también nosotros experimentamos los horrores de la guerra, el Papa Francisco nos ha invitado a una jornada de ayuno, el miércoles de ceniza. Esta jornada de ayuno puede ser para nosotros toda la Cuaresma, un tiempo de clamor de nuestro corazón a Dios. El ayuno no es un fin, es un medio. El fin es Dios, el fin es la vida resucitada. Por eso, debo enumerar 5 cosas positivas que posee el ayuno de la Cuaresma y de todo tiempo para el hombre de hoy y que la espiritualidad carmelita ha rescatado. En primer lugar, decíamos, es una forma de hacer penitencia que provoca la conversión. En segundo lugar, el ayuno nos ayuda a despejar la mente, porque cuando nuestro estómago está vacío sobriamente, la mente se agudiza y los sentidos se agudizan y nos vamos haciendo capaces de un encuentro más real con Dios y con los hermanos. En tercer lugar, el ayuno fortalece nuestra voluntad y nos enseña a dominarnos a nosotros mismos, porque enseñamos a nuestra persona a privarse voluntariamente de ciertas cosas. Luego, el ayuno, en cuarto lugar, nos identifica con los pobres, porque a veces parece una ironía pensar en la abstinencia de carne para los pobres, que nunca o casi nunca la comen. Por eso el ayuno nos hace solidarios con aquellos que menos tienen. Y por último, el ayuno nos ayuda a cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. La invitación, pues, es a vivir la Cuaresma en este sentido de mortificación, que el Carmelo entendió. Mortificación no vista como algo negativo, sino vista, incluso de ahí la palabra mortificación viene de la palabra muerte, vista como nuestra entrada en la muerte de Jesús para resucitar, vista como ese pasar de nuestra muerte a la vida. Porque el punto central del ayuno y de la Cuaresma es la vida. Entramos en la muerte a nosotros mismos para vivir, para renovarnos, para transformarnos, para celebrar gozosos la fiesta de la Pascua. Quizá ustedes se pueden preguntar, ¿y cómo practicamos la penitencia, la abstinencia y el ayuno cuaresmal? Hay innumerables formas de practicar el ayuno y la penitencia, y en eso nosotros podemos ser creativos, como nos dice la regla del Carmen, con discreción, con discernimiento. Algunas personas pueden permanecer todo un día a pan y agua, otras pueden suprimir una comida, otras pueden suprimir durante toda la Cuaresma algún alimento que les guste, algún refresco, algún postre, otras pueden privarse de la música, dedicar 1 hora, 2 horas al día a dejar el teléfono móvil o las redes sociales. Uno puede ser creativo a la hora de practicar el ayuno y la penitencia, pero lo importante es no perder el sentido. No ayunamos, no dejamos de comer, no hacemos pequeños sacrificios nomás porque sí. Los hacemos porque queremos fortalecer nuestra voluntad y entrar en la dinámica del misterio pascual, es decir, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús, que a fin de cuentas es la Pascua que celebramos. Por eso los invito, hermanos,
junto con nosotros, los carmelitas de todas partes, de todo el mundo, en especial los carmelitas que estamos en México, a vivir este tiempo de Cuaresma en oración, en penitencia, en ayuno y a llegar a la Pascua renovados. Que nadie se quede fuera de este gran tiempo de Cuaresma, que nadie llegue a la Pascua indispuesto para entrar al banquete de bodas al que el Señor nos invita. La Cuaresma es un tiempo de gracia, es un tiempo de gozo, es un tiempo de muerte que lleva a la vida. Así es que vamos a vivirla al máximo, que sea la mejor Cuaresma de nuestra vida. Buen inicio de Cuaresma, suscríbete, dale like y activa la campanita. Bendiciones, hermanos.